Pues os decía que podemos ver más clara esta perspectiva de la distribución y retribución en las parábolas que nos hablen de pagos. Desde esta nueva perspectiva, yo propongo que leamos también el capítulo 20 de Mateo, que es la parábola en la cual el reinado de Dios... hablo siempre de reinado o reino, porque el término basileia, el término griego, permite ambas lecturas. En latín siempre lo hemos traducido por regnum, y cuando hablamos del reino de Dios o reino de los cielos, corremos el riesgo de vincularlo a una estructura física o a una estructura política, a un terreno sobre todo, ¿no? Y a un lugar, y en nuestro caso es el reino de allá y el reino de acá. Basileia también permite comprenderlo como un reinado, es decir, como una organización en función de quién esté gobernando. Y en ese sentido, geográficamente, el reinado es siempre el mismo. Lo que cambia es bajo qué autoridad esté, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos conocido las regiones de nuestra Europa, que antes era del este y ahora son del oeste, ¿no? Entonces, Praga, por ejemplo, pues Praga, la misma ciudad, ha estado bajo un reinado o un régimen y bajo otro reinado o otro régimen. El terreno físico es el mismo, digamos, los vecinos no se han movido, pero sus relaciones y su estructura han cambiado porque las reglas bajo las que se organiza la sociedad son distintas. Creo que en ese sentido recuperar la imagen de reinado al hablar del reino de Dios nos permite imaginarnos un cambio de las formas de relación y en este concreto caso un cambio en el concepto de los beneficios que se obtienen o de la forma de recibir la bendición de Dios. Pues bien, Mateo 20 nos habla de este reino de los cielos. Sabéis que Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. Mateo culturalmente no utiliza mucho la palabra Dios. Bueno, entonces él va a hablar más del reino de los cielos, pero el concepto es el mismo. La tradición hebrea procuran evitar la palabra Dios en la medida de lo posible. Bueno, pues es el reinado de los cielos, es decir, las cosas hechas a la medida del reinado que inaugura, ¿no? O que anuncia Jesús, el hijo de José. Es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para la viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis todo el día parados? Nadie nos ha contratado. Id también vosotros a la viña. Es una circunstancia altamente improbable porque o bien la viña es tan desproporcionada que continuamente hacen falta más viñadores, pero no tiene sentido buscarles a última hora, como vamos a ver. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Bueno, conocemos la parábola incómoda. Vinieron los de la hora undécima, los últimos, y cobraron un denario. Vinieron los primeros pensando que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y esto es lo que significa la parábola. Provoca al lector una pregunta. El lector, en este versículo 11, murmura contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. A este último quiero darle lo mismo que a ti. No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Y así los últimos serán primeros y los primeros últimos. La expresión con la que termina la parábola es una expresión tremendamente injusta. Es lo más ajeno a la retribución. Los primeros
son los primeros y los últimos son los últimos. Aprendíamos en la escuela, cuando ordenábamos los números, el 1 va delante del 2. Y si uno lo coloca de la otra forma porque le da mucha pena que el 7 esté tan atrás, pues con mucho cariño la maestra nos decía que los números primeros son los primeros y los números más altos son los más altos y los más bajos son los más bajos. El concepto retributivo otorga a cada uno lo que ha producido se merece. Nosotros, en nuestro sistema legislativo, encontraríamos un sindicato que inmediatamente vendría, ¿no?, a reclamarnos la desproporción de salario. Pero si nos fijamos, la parábola pone precisamente en cuestión este concepto de justicia, este concepto de pago. La pregunta es entregar lo justo, y lo curioso es que la palabra que ha utilizado para definir lo que es justo es: se acordaron en un denario. Diríamos, bueno, pues es lo justo en nuestro sistema. Si tenemos un acuerdo legal, bueno, pues no sé si es lo justo, pero al menos es lo legal, ¿no? En el versículo 8, el término que utiliza, llama al administrador, dice, llama a los obreros, y no dice págales un denario. Sino págales lo debido. Nosotros lo traducimos después como un jornal, pero lo que les está pidiendo es que les pague lo que corresponde. Por tanto, el lector a estas alturas no sabe qué corresponde, pero sí sabe lo que se le suele pagar a un jornalero al día. Y si os fijáis, el administrador no tiene por qué saber lo que han trabajado, los que han venido, sabe los grupos y los va llamando. El administrador tampoco tiene instrucciones sobre qué debe dar a cada uno. Así que el administrador pagaría a cada uno lo que se le paga a cada uno. Si el salario estipulado para un jornalero es de un denario, que era el salario que se estipulaba para una jornada de trabajo, pues el administrador, sin otras informaciones, tiene que otorgar lo que corresponde. El utilizar esta palabra, miceos, en el versículo 8, nos permite abrir una ambigüedad en la acción del administrador. Porque si os fijáis, hay una decisión del patrón y hay una acción del administrador. ¿Por qué lo presento así? Porque el administrador está tratando a los jornaleros como lo que son, como jornaleros. Y en nuestro juego de palabras castellano, a cada jornalero le corresponde un jornal. Si a un jornalero le corresponden 7 jornales, no es un jornalero, será un capataz, por lo menos, ¿no? Y si entre nosotros a un jornalero le corresponde medio jornal, es que es un aprendiz, pero no es un jornalero. El administrador actúa en la proporción de lo que al administrador le corresponde. La parábola está pensada para que se levante en nosotros la pregunta sobre lo retributivo y lo distributivo. Y por tanto, para preguntarnos si este jornal que se entrega es algo que le pertenece a la persona como fruto del trabajo, o es algo que le pertenece a la persona por lo productivo que su trabajo haya sido. Esta parábola nos ayuda a distinguir si nuestro corazón es un corazón más capitalista o es un corazón más colectivista, ¿no? Si nuestra relación con el trabajo es una relación de medio de desarrollo, el jornalero trabaja jornadas, o nuestra relación con el trabajo es un medio de enriquecimiento. No voy a discutir aquí de economía bíblica, pero sí dejo claro cuál es la postura del Evangelio de Mateo. ¿Acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Introducir una categoría moral, agazos, ser bueno, ¿no?, contrario a kakos, en esa acción del patrón, nos estaría permitiendo comprender una lectura histórica plausible
de un patrón que se preocupa más porque el jornalero tenga el dinero necesario para mantenerse esa jornada, que porque el jornalero le sea eficazmente productivo. Y en ese sentido podríamos encontrar paralelismos de modelos éticos, modelos identificativos de patrones que se preocupan por sus trabajadores y no tanto por sus beneficios, en la misma tradición griega. ¿Por qué? Porque estos trabajadores forman parte de la domus, son como miembros de la casa y de alguna forma el patrón, bueno, pues ejerce un papel de pater familias con todos aquellos que trabajan. De otro modo, además, estos jornaleros no tienen dónde trabajar. La acción de bondad del dueño de la viña no estaría tanto en lo que ha pagado, sino en integrar como jornaleros a los que no tienen condiciones, porque solo van a trabajar una única hora. Como en todas las parábolas, Mateo es exagerado, Marcos es exagerado, la tradición de Jesús es exagerada y es muy poco probable que alguien fuera contratado a esta última hora. Pero en esta situación extrema uno tendría que preguntarse qué tipo de patrón quiere ser. Un patrón que pone como primacía el bienestar de los trabajadores, de los habitantes del pueblo, de los conciudadanos, o un patrón que toma como primacía el beneficio que se puede provocar. Esto es un reinado nuevo. En este caso es evidente que nos encontramos ante una compensación distributiva y no retributiva. ¿Se le otorga a cada uno lo mismo? Sí. En ese sentido, retributivamente es desproporcionado. ¿Se le entrega a cada uno lo necesario para vivir la jornada? Sí. Y en ese sentido, distributivamente es absolutamente proporcionada. De forma análoga a nuestros labradores de la viña, tenemos la parábola en el capítulo 18 de Mateo del hombre deudor y acreedor. De nuevo, el reino de los cielos se parece a un hombre que tenía una gran deuda. 18:23. Semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Bueno, lo que hace un rey. Y al empezar a ajustarlas le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Para los dos cálculos, estábamos hablando antes del denario que se paga por jornal. Un talento son 6.000 denarios. Así que aquí nos encontramos ante 60 millones de denarios, que son 60 millones de jornales. Digo jornadas porque ahora introduciremos el elemento del tiempo. Como no tenía con qué pagar, pues actuó como marca la ley, que sea vendido él como esclavo, su tierra, al menos hasta el año jubilar, hasta el 50º año en el cual todo se ha recuperado. Pero es lo que reconoceríamos como un derecho del rey. ¿Recordáis que veíamos este aspecto de la opresión como retribución? El rey ejerce la opresión para compensar lo que a él se le debe, ¿no? Lo que merece. No hay acción de injusticia. El siervo se echa a sus pies y declama: ten paciencia y te lo pagaré. 60 millones de días es algo que uno encuentra, bueno, pues en 1000 generaciones, ¿no? Movido a compasión, y aquí Mateo utilizará el verbo splangizzo, porque es un verbo en voz pasiva, en voz media, es un verbo que sucede sobre la persona. Splangio son las entrañas, como las entrañas maternas. Splangizzo es conmoverse las entrañas, ¿no? Movido a compasión, le dejó ir y le perdonó la deuda. No es que movido a compasión le concedió tiempo, porque no hay tiempo posible para pagar. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, lo agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia que te lo pagaré.
Pero él no quiso, sino que se fue y le echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristeció. Fue a contárselo a su señor y su señor le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Está el aspecto del conmoverse las entrañas, splangizo, y en el versículo 33 aparece el verbo eleos, tener misericordia. Bueno, he hecho la broma de los 60 millones de días de jornada porque es improbable que nadie pensara en ese tiempo. Pero hay otra forma de recaudar 60 millones de jornales. Y es teniendo muchos deudores. Si este hombre debía 10.000 talentos, bueno, pues podíamos imaginar que él hubiera tratado de negociar, de prestar, y que de alguna forma tuviera estas deudas pendientes. En este esquema, la reacción del hombre al salir del palacio del rey es proporcionada. Lo que hace es salir fuera y empezar a cobrar pagarés para poder compensar al rey. Bueno, en vez de un consiervo, a lo mejor él había prestado a 10.000 consiervos, y en ese sentido, si ha prestado un talento a cada uno de ellos, es posible que pudiera recuperarlos. Lo interesante no es que el hombre reclame lo que le corresponde, porque es lo que la ley le permitía, ni siquiera que mande a su compañero a la cárcel. La parábola tiene la complicación de utilizar la expresión sinduloi, consiervos, y por tanto de alguna forma identificarles en la misma situación de trabajadores y al mismo tiempo en la misma situación de deudores. La parábola presenta el paralelismo en cárcel, juez, la misma expresión, ten paciencia conmigo. 100 días de salario sí que es algo que podríamos conseguir muchos de nosotros ahorrando. Conseguimos ahorrar 7 años de salario para pagar una casa. Bueno, pues ahorrar 100 días, 3 meses tampoco es tan desproporcionado. Lo interesante en la parábola es que el siervo no sabe vivir con las dimensiones del Señor. El siervo sigue viviendo en una estructura retributiva, donde en función de las obras se trata a las personas. El Señor sabe vivir en una estructura distributiva en la cual el siervo continúa siendo siervo, porque si va a la cárcel, deja de ser siervo. En ese sentido, volver a identificar el reinado de Dios con un cambio de paradigma nos puede ayudar a releer algunas de las parábolas. Y hoy tenemos que releer 2 parábolas, 2 grupos de parábolas que necesitan una relectura distributiva. Comienzo con las parábolas que más hemos utilizado, que son las parábolas del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, las parábolas que hablamos de parábolas escatológicas, porque cuando nosotros hablamos de la retribución de Dios, estamos siempre hablando del juicio final y estamos preocupándonos de cómo el Señor nos trate, porque hasta cierto punto, que nos bendiga en esta tierra 50 o 60 años está bien, pero la eternidad es mucho más importante. Bueno, si recordamos, el capítulo 25 de Mateo, que nos presenta la escena del rey que viene al final de los tiempos y que juzga a las naciones, es una imagen que es un eco del Antiguo Testamento. Este Señor que al final de los tiempos establecerá un juicio donde a cada nación se le otorgará lo que la nación esperaba o merecía. Cuando el Hijo del Hombre llegue con su majestad acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono y ante él comparecerán todas las naciones. Y separará a unos de otros como un pastor separa a ovejas de cabras. Esta imagen aparecía ya en el profeta Zacarías. Esta imagen estaba en toda la tradición bíblica, en el profeta Isaías, imaginando al Señor en el valle de Josafat, que es el valle donde está el torrente Cedrón, al lado del monte de los Olivos, el Señor sentándose allí, haciendo desfilar por ese valle que está entre el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén, hacer desfilar a las naciones, pasando facturas
en cierto sentido, devolviendo a cada nación al espacio que le correspondería. Nahum hablaba de que Asiria, la nación que ha devorado, será devorada. Y por supuesto, Jerusalén va a recuperar lo que le corresponde, sus terrenos. El Señor volverá a otorgar a cada uno, dar a cada pueblo la tierra que lleva el nombre del pueblo. De una forma distributiva otorga a cada uno lo que le corresponde. Esta sería la imagen de fondo. Aunque claro, la imagen que nosotros tenemos después es la imagen que nos ha dejado pintada Miguel Ángel. La imagen de un Dios que separa en dos grupos a los hombres, como las cabras y las ovejas. Es decir, con gran facilidad distingue a unos de otros. Curiosamente, esta distinción después no aparece tan neta, porque cuando se preguntan por qué unos reciben la herencia y otros son arrojados al lago de fuego, la característica, que es haberse ocupado del rey, no parece tan evidente. ¿Cuándo te vimos hambriento, enfermo, en la cárcel? ¿Te atendimos o no te atendimos? ¿Cuándo? La distinción entre cabras y ovejas es una distinción inmediata, de un golpe de ojo. La distinción entre misericordiosos y no misericordiosos no es una distinción tan evidente. Sin embargo, lo que quiero insistiros es que el término que va a utilizar a los de la derecha es: id al reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Mientras que a los de la izquierda les dirá: id al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Es curioso porque los primeros tienen un espacio preparado para ellos y en ese sentido están recibiendo lo que les corresponde, si queréis, por nacimiento. Si lo han preparado para ti, pues es que es para ti, es tuyo. Los segundos están recibiendo lo que no les corresponde por nacimiento, porque está hecho para el diablo y sus ángeles. Y los que están ahí son hombres de las naciones. Quizá más cabras que ovejas, no voy a distinguir eso, pero no son diablo y sus ángeles. Es interesante que veamos esta disposición porque lo que va a hacer Mateo es presentar como clave de distinción de la herencia la distinción de la identidad. Casi podríamos decir que en esta lectura del capítulo 25 lo que Mateo está proponiendo es que la acción de la misericordia distingue al Padre de el diablo y los ángeles, porque son las dos distinciones que hay. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino, que es el reino de los cielos, preparado para vosotros. Apartaos de mí, malditos, no dice malditos de mi Padre, malditos, hice el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Así que uno es el espacio del Padre y otro es el espacio, bueno, pues del que no es el Padre, del diabolos, que ya en Mateo sí que ha sido el opositor a lo que es el opositor a lo que es el Padre. Si el Padre es una estructura esencialmente de reconciliar, de unificar, el adversario del Padre tiene bien elegido el término diabolos, que significa dividir, porque es el que separa, es el que es hostil y rompe. Pero quiero que nos fijemos en que los que están delante del Hijo del Hombre han nacido como identidad propia para estar en el reino del Padre, preparado para ellos. Primero, porque se reconocen como los hijos o los descendientes de Dios, los hijos del Altísimo. Segundo, porque probablemente Mateo se esté refiriendo a aquellos que han vivido ya la experiencia bautismal en la comunidad. Por tanto, rezan el Padre Nuestro y le identifican como Padre. Textos parecidos de Mateo nos hablan de aquellos que has predicado en nuestras plazas, te hemos conocido, no os conozco. A este juicio de las naciones, que aparece a partir del versículo 31, le preceden otras dos parábolas que nos ayudan a comprender esta perspectiva de este juicio, lo llaman escatológico, en el sentido que lo vamos a utilizar siempre como una imagen de nuestro juicio definitivo, como si fuera la retribución final de Dios, y que muchas veces lo hemos leído como una retribución retributiva. Nos paga en función de las obras que hemos hecho. Los que han ejercido misericordia reciben el reinado del Padre, los que no han ejercido la misericordia
no reciben el reinado del Padre. Pero si nos fijamos bien en el Evangelio de Mateo, no habla de ejercer o no la misericordia. Habla de ejercerla con los pequeños. No habla de dar de comer, de dar de beber, sino que habla de dar de comer y beber en los pequeños, en los que no cuentan o en los despreciables. Quizá podríamos hablar también de los que se encuentran o en el margen o fuera del margen del entorno de nuestro grupo sociológico. Porque podemos asumir que el grupo de los que están a la izquierda también se alimentaban entre ellos, se cuidaban entre ellos, se vestían. Lo digo por la pregunta que hacen: ¿cuándo te vimos y no te asistimos? Es decir, no son un grupo de egoístas con corazón duro. Son ignorantes. Son desconocedores de que tenían que ejercer la acción de compasión con aquellos que lo necesitaban y que estaban fuera del entorno. Uno de estos, mis hermanos menores. La clave en este juicio de las naciones en Mateo está en el aspecto central del Hijo del Hombre, que se identifica con los hermanos menores. Por tanto, está de fondo un proceso de discriminación de un grupo. No podemos identificar bien si es que son de otra etnia, de otro estatus social, de una economía más baja, pero dentro de la comunidad hay un grupo que no presta atención a este grupo más marginal o marginado. Y su decisión es una decisión que les sitúa fuera de la herencia. Casi os diría que es una decisión que les transforma estructuralmente, hasta el punto que no pueden tener espacio en el reino que tenían preparados. ¿Por qué lo digo? Porque la primera parábola en este capítulo 25, que es mucho más conflictiva, es la parábola de las 10 doncellas. ¿Os acordáis que el reino de los cielos se parece de nuevo a 10 muchachas que salieron con sus candiles a recibir al novio? 5 eran necios y 5 eran prudentes. Bueno, salen todas, no vamos a discriminar. No dice que eran guapas y feas, sino necias y prudentes. Y para que sepamos que son necias y prudentes, pues hay unas que se llevaron candiles, pero no llevaron el aceite. Y hay otras que se llevaron los candiles y también se llevaron el aceite. ¿Por qué son prudentes? No os olvidéis que los candiles ya tienen aceite. Hay dos tipos de muchachas: las que se suben al coche y lo primero que hacen es llenarlo de gasolina antes de empezar el viaje, y las que echan a andar y ya si eso, echaremos gasolina por el camino. Bueno, pues el reino de los cielos se parece a estas muchachas que salieron preparadas, que salieron sin preparar, que asumieron el tiempo que tenía que pasar hasta que llegara el esposo o que no lo asumieron. Toman dos decisiones que inicialmente no son fáciles de juzgar, porque cuando tú sales con tu candil y tu garrafa, tienes las dos manos ocupadas, es más complicado, ¿no? Y es más, estorbas más. Nosotros no solemos echar gasolina cada día cuando salimos de casa. Calculamos un poco, ni siquiera cuando salimos de viaje echamos lo primero, salimos y ya algo encontraremos. Pues lo normal es coger el candil, no estarlo rellenando continuamente. El problema es que el esposo tardaba en llegar. Y en esa posición se distinguen las dos vírgenes, que van a actuar las dos muchachas con dos acciones distintas. Las necias pidieron: dadnos algo de vuestro aceite. Son prudentes, pero son también un poco crueles, ¿no? Es mejor que vayáis a comprarlo a la tienda. Se oyó un clamor a medianoche. Pues todos saben que a medianoche no puedes ir a comprarlo, ¿no? Bueno, mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Así que el reino de los cielos es una situación en la cual tienes que estar muy atento en el sitio que tienes que estar. Y tienes que preguntarte si quieres recibir al novio con tu lámpara apagada o te la juegas a ir a buscar a la tienda, ¿no? Por si acaso. Lo digo porque nosotros muchas veces actuamos como las vírgenes necias y preferimos intentar apurar que lo mismo nos sale, ¿no? A ver si, ¿no? Venga, si total, llegamos un poquito tarde, pero verás cómo llegamos, ¿no? A veces no tenemos esa humildad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la crudeza con la que responde: ábrenos, dijo, os aseguro que no os conozco. Vigilad porque no conocéis ni el día ni la hora. La dureza con la que le responde, no os conozco,
Es similar a la dureza con la que dice id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es como si el Señor pagara de una forma desproporcionada, una retribución también exagerada. Las pobres simplemente se habían olvidado del aceite. Pero si imagináramos la escena dibujada, nos encontramos con que estas doncellas no tienen los componentes de una doncella que está esperando al esposo. Es como si sustancialmente se hubieran transformado. Les falta un elemento esencial para ser una doncella de las que están esperando al esposo. Son simplemente doncellas que pasan por ahí. De hecho, cuando llega el esposo no están presentes. Creo que es interesante leerlo desde esta transformación, desde este desarrollar lo que llevas dentro, y por tanto un Dios que otorga a cada uno lo que cada uno es, para que podamos compaginar y combinar esta dimensión de la retribución, que va a respetar la acción de cada una de nuestras obras, con esta otra dimensión de la distribución, que va a identificar lo que Dios es. Un Dios que pronuncia palabras que se realizan tal como son, y por tanto un Dios que no va a permitir que nuestra tierra deje de ser una tierra poblada, que nuestra ciudad deje de ser una ciudad santa. Un Dios que habíamos aprendido en el periodo del exilio, que no va a permitir que la ciudad quede profanada, porque, ¿no?, dice Ezequiel, os dispersé entre las naciones y blasfemasteis contra mi nombre. Acordaos que el que blasfema contra el nombre de Dios tiene pena de muerte para apartar el mal de vosotros. El mismo hecho de que el pueblo esté en el exilio desmerece el nombre de Dios como Señor, avergüenza a Dios, ¿no? Bueno, la tercera de las parábolas, que es la que conocemos, es la que genera más conflictos siempre en la versión de Mateo. En la versión de Lucas, el Señor, que parte a un gran viaje para concederse el título de rey, reparte sus riquezas, y Lucas utiliza un término griego, minas, bueno, una cantidad monetaria, pero como Mateo utiliza el término talentos, y luego nosotros lo hemos traducido por capacidades, la parábola nos despista. Bueno, el Señor tiene 3 criados y les reparte. A uno le reparte 5 medidas, a otro le reparte 2 medidas y a otro le reparte 1 medida. Es importante, si os vais a un país lejano, que repartáis el dinero que tenéis guardado en casa, porque el riesgo de que entren y os lo roben es grande. Entonces a tus criados de confianza les entregas este dinero para que lo conserven y lo guarden. Lo curioso es que lo que hacen los criados es ponerse a usar el dinero. Hasta hace muy poco eso se llama malversar, pero ahora parece ser que ya ni siquiera se llama así, ¿no? Por unos azares del destino y de la fortuna, el que tiene 5 duplica su acción, el que tiene 2 la duplica, y el prudente la conserva. Y este es el reinado. Cuando el Señor venga en una acción retributiva, ¿nosotros qué haríamos con alguien que haya utilizado, pues no sé, pues el dinero del viaje de fin de curso y se lo haya jugado a la lotería, ¿no? O lo haya utilizado para hacer unas compras de zapatillas antiguas por internet que luego las revendo y... Bueno, pues nosotros probablemente a esa persona le quitaríamos la administración, ¿no? El administrador del colegio en el que yo estaba usó el dinero de la secretaría para ayudar a su familia y montar una pequeña empresa para que sus hermanos pudieran prosperar, imaginando que en el periodo de gobierno, antes de que el provincial se diera cuenta, pues podría realizarlo, ¿no? Era de los administradores que cuando una familia le venía con un recibo que no podía pagar, pues él lo escribía como pagado. Es la otra parábola del administrador de Lucas, que no nos da tiempo a ver. Probablemente estos 2 administradores, estos 2 siervos, actuarán de forma similar, usando este dinero para negociar, para prestar, para... Bueno, la parábola, ya que es una buena historia, la cuenta como que estos hombres triunfan. El tercero, que es el hombre prudente, sensato, cabal, honesto, esconde el dinero y lo guarda, que es lo que haríamos nosotros si alguien nos deja en depósito su dinero. Si alguien os deja las llaves de su casa para que se la cuidéis durante el verano y reguéis las plantas, no se os ocurre alquilarla como piso turístico y después, al acabar el verano, decirle, mira, he aprovechado que me dejaste tu casa y aquí tienes, ¿no? Qué buen vecino soy, ¿no? Probablemente pues, nuestro vecino no se sintiera muy a gusto con nuestro comportamiento. Es lo que la parábola tendría que provocarnos. Sin embargo, lo que sucede en la parábola es lo contrario. Sabes que recojo donde no siembro, es decir, que soy un juez que retribuye
tal como la ley permite retribuir, que es que te pago siempre el 10% de lo que mereces, y sin embargo no has tomado una medida de ponerlo en el banco, ¿no? No has corrido un riesgo pequeño. Dádselo al que tiene más, con esa frase terrible, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. 2 veces va a utilizar Mateo esta expresión, ¿no? Oíd bien, abrid los oídos. Como si el reinado supusiera que el hombre posee una característica, casi os diría que es una cualidad ontológica, que le permite formar parte del reinado de Dios. Y cuando el hombre deja de tener esta cualidad, ¿no? En el caso de los talentos es la audacia, en el caso de las vírgenes es, bueno, pues la perseverancia, y en el caso de las naciones separadas, cabras y ovejas, es la compasión. Cuando el hombre carece de estas características, que son las propias del reino, las propias del Padre, el hombre se sitúa en la posición que le corresponde, como si estuviéramos hablando de aquella parábola del trigo y la cizaña. Las semillas son similares, las plantas iniciales, los brotes son similares, y cada uno de ellos, cizaña o trigo, tienen un destino que nos parece cruel al final, cuando los ángeles siegan, ¿no? Los trabajadores siegan, queman la cizaña y recogen el trigo. Si os fijáis, Mateo en ese capítulo 13 ha hecho un cambio de paradigma, porque él ha explicado la parábola diciendo que son los ángeles y es el final de los tiempos, y Mateo ha introducido un elemento que era el elemento de un rendir cuentas al final de la historia, como si esta historia no estuviera todavía bien equilibrada. En ese rendimiento de cuentas, Mateo va a identificar a hombres cizaña con hombres trigo, y por tanto se desconoce lo que somos hasta el final de los tiempos. ¿Os acordáis que en la tradición egipcia se desconoce lo que somos hasta que no nos pesa Osiris nuestro corazón? En nuestra tradición católica muchas veces se desconoce quiénes somos hasta que no enfrentamos el juicio de Dios y Dios define quiénes somos. Pero si leemos bien la parábola, ser cizaña o ser trigo es algo que se conoce desde el inicio. Y por tanto, el destino de esos tallos o de esas semillas se conoce desde el inicio. Ya sabes desde el inicio que la cizaña va a ir al horno porque es para lo que sirve y el trigo va a ir al granero, que es para lo que sirve. En ese sentido, la acción del personaje de la parábola, del señor de la parábola, es otorgar a cada semilla lo que a la semilla le corresponde por naturaleza, diríamos, o por derecho. Si la semilla cambiara, esta idea es de San Agustín, ¿no? En el tiempo quizá la cizaña se transforme en trigo. Si la semilla cambiara, la semilla tendría el destino que le corresponde a la semilla. No hay un juicio que evalúe qué retribución corresponde, no hay unas tablas que identifiquen, porque el único criterio es quién eres. Hay una búsqueda de la identidad. Y en ese sentido, y termino con esta imagen, cuando Satán tienta en el libro de las Crónicas a David y le invita a hacer un censo, Satán pone a prueba qué tipo de rey es David. Y por tanto, este rey va a actuar tal y como va a tener las consecuencias de su reinado, tal y como el rey sea. Si os fijáis en el libro de las Crónicas, David hace un censo, porque es un rey todavía, si queréis, mediocre, no es un auténtico rey, es un rey que se considera dueño del pueblo. Y sin embargo, David, al final de la historia, cuando Dios le ofrece 3 castigos, se coloca en las manos del Señor, mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y se convierte en un rey a la medida del pueblo, porque es un rey que se somete al servicio de Dios. Pasa de ser un rey dueño a ser un rey siervo. Se identifica con su auténtica naturaleza. Y en ese sentido, el desarrollo de la historia le otorga lo que por naturaleza merecía. Creo que sería muy interesante recuperar, y la semana que viene lo haremos viendo la figura de Jesús y viendo sobre todo su lectura de la opresión y la retribución, que recuperáramos esta dimensión y que de alguna forma también pues depuráramos nuestra perspectiva del Dios retributivo y volviéramos a mirarnos a un Dios distributivo. Porque en ese sentido, y la idea es de San Agustín, cuando pensemos en el juicio y en cómo Dios nos pagará al final de nuestra vida, no nos preocuparemos por cómo morimos, sino por cómo vivimos. No nos preguntaremos sobre qué nos corresponde, sino sobre quiénes somos. Y estaremos tranquilos, porque como somos prudentes, pues, y siempre llevamos aceite y lámparas, no tendremos ningún miedo a que nos abran las puertas.
como somos misericordiosos, no tendremos ningún temor a que nuestro sitio sea el reino preparado para los misericordiosos. Y como somos audaces y repartimos los talentos que tenemos, pues no tenemos ningún peligro ni miedo en ver que el Señor al final nos reconoce como lo que somos. Incluso aunque seamos el administrador infiel, porque si os acordáis, lo que se le pide a un administrador es que las cuentas estén bien hechas. Y aquel administrador las cuentas las tenía bien hechas. Falsas, pero bien hechas. Cuando el Señor leyó las cuentas, ¿qué hace? Le felicita porque todo cuadra. El Señor nunca bajó a los graneros a ver cuánto aceite había, ¿no? Entonces, en ese sentido nos puede ayudar volver a leer las parábolas desde esta clave del Dios que distribuye y que da a cada uno no según sus obras, sino según su identidad o según su naturaleza.